todos y vamos a hablaros un poco de la situación del miedo en el niño, ya que consideramos que es un factor muy importante a tener en cuenta en nuestro futuro como docentes. En primer lugar, vamos a dar una definición de lo que es el miedo, que puede definirse como una emoción desagradable que puede llegar a ser dolorosa y se caracteriza por una amenaza real o imaginaria de un peligro. Cuando hablamos de esta definición es muy importante que conozcamos la diferencia entre lo que es la fobia y la ansiedad. Cuando hablamos de fobia hablamos de algo irracional, fijo y persistente, y en cambio cuando hablamos de ansiedad estamos hablando de un miedo que hemos superado con el tiempo. Por ejemplo, si se nos plantea una situación que tenemos que subir en un ascensor y anteriormente teníamos miedo a ese y lo hemos superado, la ansiedad que tenemos a ello, la ansiedad que todavía persiste, causará que nos sentamos un poco que nos falta el aire o que tengamos, como se llama, claustrofobia. A continuación vamos a hablar un poco sobre las causas que crean este miedo. El temor a lo extraño es la causa principal de ello. El temor a ir conociendo que se va a dar conforme vayamos explorando. A medida que el niño se va haciendo mayor va a ir explorando más el mundo y va a aumentar su miedo a lo que no conoce, el miedo a lo novedoso que todos hemos experimentado en muchas ocasiones. Y por lo general el miedo infantil nace por determinados estímulos desfavorables, es decir, si por ejemplo un niño se ha caído en el parque al subirse al columpio, es muy probable que durante un tiempo no se atreva a subirse a ese columpio por el miedo de la caída. A continuación vamos a hablar del desarrollo en el miedo. Existen diferentes tipos de miedo específicos de cada etapa del desarrollo que van a ir apareciendo y desapareciendo en función del momento evolutivo en el que se encuentra el niño. Por ejemplo, de 0 a 6 meses los niños van a temer a los ruidos estridentes o fuertes, a los movimientos bruscos o a la pérdida de la atención materna. Esto se manifiesta muy bien, sobre todo el último punto, cuando el niño va a llorar al ser despegado de su madre. Posteriormente, a partir del año, comienza a tener miedo a los extraños, continúa el miedo a la separación de sus padres y a los objetos que irrumpen bruscamente. En cuanto al miedo a los extraños, esto se va a manifestar en que el niño, cuando un conocido al verlo por la calle en brazos de su madre intente cogerle, pues tenga miedo o incluso llegue al llanto. A partir de los 2 años temen el daño físico, los animales o la oscuridad. La oscuridad es algo bastante común que incluso a veces llega a necesitar un tratamiento psicológico. A partir de los 3 años comienza a aparecer el miedo a los seres imaginarios, a la estancia en ciertos lugares o a los personajes de ficción. Yo creo que es algo que todos hemos vivido, el tener el miedo pues, a un personaje de ficción de una película o de una serie de dibujos animados que no hacía una buena labor según nuestro punto de vista. Ahora vamos a hablar de los miedos patológicos. Son diferentes formas de actualizar procesos de aprendizaje. Dentro de estos miedos patológicos vamos a hablar en primer lugar del miedo por imitación. El miedo por imitación es un miedo que es un tipo de emoción que es respuesta a las experiencias tempranas que estimulan los cuidadores del niño. Es decir, va a ser transmitido por la propia madre. Si por ejemplo la madre tiene un miedo a las tormentas y cuando está cuidando al niño manifiesta este miedo, es bastante posible que el niño tenga pretensión cuando sea adulto a tener miedo a las tormentas. En segundo lugar, hablamos del miedo por inseguridad. El miedo por inseguridad va a crearse primero en un contexto familiar que luego se desarrollará en el contexto escolar. Y se produce cuando el castigo no es visto por el niño como una situación de causa-efecto, es decir, cuando el niño no entiende cuál es la causa del castigo que le han puesto sus padres. Dice, pues me han castigado pero no comprendo cuál es la causa-efecto, no entiende esa relación. Da lugar a un estado de inseguridad. En primer lugar va a ser una inseguridad al propio castigo, en segundo a la persona que le pone ese castigo y en tercer lugar incluso al propio contexto en el que se encuentra, es decir, puede incluso llegar a tener miedo a entrar en la sala o en el contexto en el que ha sido castigado. De tal manera que hace probable que, este tipo de miedo está relacionado con los padres que normalmente son unos padres castigadores, los padres o profesores también que están todo el día imponiendo castigos a sus hijos. Y por último, el carácter autorreproductor del miedo o predisposición del miedo. Este tipo de miedo está relacionado con una sensibilidad heredada de los padres relativa a su sistema nervioso autónomo. Es decir, que va a ser que hace probable que un niño
nazca con más predisposición al miedo si durante el embarazo ha tenido situaciones de ansiedad bastante elevadas durante su estancia en el útero. Y ahora Misael va a hablaros un poco ya del diagnóstico. Gracias, Marian. Sí, efectivamente, como ibas diciendo, para comenzar un poco lo que sería esta segunda parte, vamos a hablar que el diagnóstico sería, pues, la gravedad del miedo depende de la dificultad de llevar una vida normal. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí, pues, son una serie de rasgos que tienen los niños, que tenemos todos, ¿no? Que lo que va a hacer, pues, es diferenciar un poco los tipos de miedo que van a tener, como ha especificado antes María, ¿no? En primer lugar sería la edad, ¿vale? Que sería pues los años que tiene cada uno, ¿no? Y entonces allí estaría relacionado pues con el desarrollo del miedo, como se nos ha dicho antes. En segundo lugar, tendría que ver el sexo, sería uno de los rasgos que casi más aprendidos por eso, por la sociedad mismo que te va sexuando en una manera o de otra, y pues hay miedos que suelen ser más distinguidos en los chicos y otros más en las chicas, ¿no? Y por último, el tercer rasgo sería experiencias anteriores, que esto tendría que ver con procesos que han tenido anteriormente los niños que le provocan pues ansiedad o diferentes miedos, ¿no? Ahora vamos a seguir con el tratamiento. Bueno, pues esto tiene 3 partes, y lo primero será las cosas que deben evitarse, ¿no? Cuando conoces a un niño o estás tratando con un niño que tiene miedo, pues lo primero que no tenemos que hacer es ignorar ese miedo. No podemos decirle o pasar del niño cuando te viene a decir que está llorando o viene por las noches, como padres, ¿no? Cuando viene por las noches el niño a la cama porque le da miedo una tormenta, no podemos pasar de ese niño, porque eso es importante para el propio niño, es algo que le causa un trauma, un dolor, ¿no? Otra cosa que no debemos hacer es obligar al niño a que tenga contacto con algo que le asusta. Si le obligamos, lo que vamos a hacer es potenciar ese miedo. Y lo mismo si intentamos convencerle de que no tiene que tener miedo o lo ridiculizamos, ¿no? Son cosas que no se tienen que hacer, porque, como he dicho antes, son potenciadores de que el niño pues sufra más y tenga más miedo. Lo que sí que sería aconsejable es hablar con el niño. Tienes una conversación con él y le puedes decir, si tiene miedo, por ejemplo, a sentarse en una silla, que no tiene por qué tener ese miedo, que da igual, que no le va a hacer daño esa silla, y le puedes explicar, ¿no? Otra cosa es pues hablar con él como cuando tú tuviste miedo sobre esas cosas, ver que el miedo es una cosa natural, es una cosa que se da siempre, ¿no? Y se va a pasar. Hablar del miedo como una cosa normal, ¿no? Y no tratarlo como un tema tabú. Si el niño, cuando se habla de miedo, pues lo ve como algo malo, no tendrá la capacidad no será libre de decirte que tiene miedo sobre algo, y no podremos tratar ese tema. Otra cosa que importante de tratar en el niño, pues es convertir el objeto temido en un objeto agradable, ¿no? O hacer una similitud con una silla. Si tiene miedo a sentarse en un tipo de sillas porque un día se cayó, pues que se siente primero en un sofá y ver que las dos cosas tienen 4 patas sirven para lo mismo, y ver que ese miedo pues no está fundamentado, pero hacérselo saber de una forma correcta, que es lo importante allí. Entonces, en general, lo que tenemos que hacer pues sería respetar ese miedo. Lo primero importante es respetar el miedo. Después, pues como he dicho, el uso de la palabra miedo, hablar con naturalidad. Después, mostrar al niño que queremos ayudarle. Importante que nos vea a nosotros, tanto como padres, como amigos, como tutores, que puede confiar en nosotros si somos un instrumento de apoyo para el niño y ese miedo. Y por último, pues no tratar con mucha gravedad el propio miedo. Si el niño viene que teme algo, no empezar a alarmarnos, porque es algo que no se puede, que potencia el miedo. Ya, pues lo que esperamos con estas técnicas pues sería el desarrollar habilidades con las cuales pueda tratar los objetos y situaciones que teme, es decir, que sea capaz de sobreponerse. Cuando un niño se cae, pues que se levante otra vez, ¿no? Cuando tiene miedo sobre algo, que se sobrepongan a ese miedo.
después acercarse al objeto o situación temida, que empiece a investigar sobre él. ¿Para qué? Para transformar el objeto o situación en un objeto familiar, de forma que si le deja de dar miedo, pues pueda o bien disfrutar con ese objeto, descansar tranquilo en la silla que le daba miedo, o si no le causa ninguna gracia, pues poder ignorarlo tranquilamente sin que eso suponga nada más. Vale. Bueno, y pues nada, simplemente decir que esperamos que os haya servido de ayuda tanto como padres, docentes o la postura que estéis tomando este análisis que hemos hecho del miedo en el niño, y esperamos que si todavía tuvieseis alguna duda no dudaseis en contactar con Misael o conmigo, y muchas gracias por vuestra atención. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that